Muy buenas noches con todos. Como le indiqué a través del grupo del WhatsApp, la clase de hoy va a ser grabada para que la puedan observar. ¿Sí? Entonces, la grabaré en dos partes para que la puedan ver en el transcurso del día. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver un tema nuevo, una protección nueva, que es muy utilizada en la parte de control eléctrico industrial, que es relé térmico, una protección contra sobrecarga. Ya hemos visto diferentes tipos de protecciones y también usted ha consultado una, lo que es el fusible, el disyuntor diferencial y el termomagnético. En este caso, esta protección es un poco especial ya que solamente funciona o va colocada en la parte de mando. Entonces, ahorita voy a presentar un video explicativo y luego de eso haré el análisis de cada uno de los criterios tomados en cuenta en este video, ¿no? Entonces voy a darle play y proyectaré el video. En este video tutorial verás qué es, para qué sirve, cómo funciona y cómo se ajusta un relé térmico. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Uno de los fallos más habituales en los motores eléctricos de accionamiento de los compresores son las sobrecargas, que se manifiestan por un aumento de la corriente absorbida superior a la nominal, provocando el calentamiento de los conductores y el deterioro de los aislantes. Cada vez que se sobrepasa la temperatura límite de funcionamiento, los aislantes se desgastan prematuramente, disminuyendo su vida útil. Por ejemplo, cuando la temperatura de funcionamiento de un motor en régimen permanente sobrepasa en 10 grados la temperatura definida por el tipo de aislamiento, la vida útil del motor se reduce en un 50%. Una sobrecarga se puede producir como consecuencia de una avería, por ejemplo, tensión aplicada inferior a la nominal, pérdida de una fase, etc., o de una carga excesiva para el motor del compresor. El relé térmico es un elemento de protección para los motores de mediana y pequeña potencia, frente a intensidades ligeramente superiores a la nominal, o sea, frente a sobrecargas. Dispone de 3 terminales de entrada que van conectados a los terminales de salida del contactor. Otros 3 terminales de salida que van conectados al motor trifásico y además tiene 2 contactos auxiliares. Como ves en la imagen, está provisto de un selector para elegir el tipo de rearme, si quieres que sea manual o automático, un botón de stop para el disparo manual y un selector para el ajuste de la corriente de reglaje. Como ves en la imagen, el relé térmico está compuesto de 3 bimetales construidos cada uno por asociación de 2 metales de diferente coeficiente de dilatación térmica, por ejemplo el ínbar y el ferroníquel. Un arrollamiento calefactor conectado en serie en cada fase del motor y cuya sección es función de la intensidad a controlar está bobinado sobre cada bimetal. Al circular corriente por los devanados calefactores calientan los bimetales provocando su deformación. Si la corriente es superior a la ajustada, la deformación será tal que la regleta móvil es arrastrada en el sentido de la flecha como estás viendo. Este arrastre de la regleta provoca, como has visto, el cambio de la posición de los contactos. Los relés térmicos además suelen llevar por una parte un bimetal de compensación, montado en oposición de los principales e independientes de estos, que está sometido a la temperatura ambiente, se deforma con las variaciones de esta y por lo tanto haciendo que el elemento sea insensible a las variaciones externas de temperatura entre menos 40 y 60 grados centígrados. Y por otra parte, está provisto de un dispositivo diferencial que provoca el disparo del relé cuando las intensidades que atraviesan los 3 bimetales no son idénticas, como puede ocurrir cuando falta una de las fases. En la gráfica de la imagen puedes ver la llamada curva de disparo del relé térmico, que representa en el eje vertical el tiempo que tarda en producirse el disparo, mientras que en el eje horizontal se representa el cociente entre la intensidad que circula por el relé térmico y la intensidad de reglaje ajustada. Como puedes observar, el tiempo de disparo disminuye cuando aumenta el cociente entre la intensidad que circula por el relé térmico y la intensidad de reglaje ajustada. Así, por ejemplo, si la intensidad que circula por el relé térmico es el doble de la ajustada,
como te estoy indicando en la imagen, y se mantiene en el tiempo. Después de transcurridos 40 segundos, el relé dispara y los contactos auxiliares cambian de posición. Sin embargo, si la intensidad que circula por el relé térmico es 7 veces la ajustada y se mantiene en el tiempo, el relé térmico se dispara a los 4 segundos. Los símbolos utilizados para representar los bobinados calefactores, así como los contactos auxiliares del relé térmico, son los representados en la imagen. Los extremos de los bobinados calefactores se designan por 1, 3 y 5 para las entradas y 2, 4 y 6 para las salidas. Los contactos auxiliares se designan por los dígitos 95-96 para el contacto cerrado y 97-98 para el contacto abierto. Es importante que te des cuenta que el relé térmico no presenta contactos principales, como es el caso de un contactor. Luego no cortan directamente la sobrecarga de intensidad del motor. Por lo tanto, se debe utilizar sus contactos de mando o auxiliares para dejar sin tensión la bobina del contactor que controla el motor del compresor. Así es, en la imagen tienes el esquema del circuito principal o fuerza y del circuito de mando o control. Cuando se acciona el pulsador S1 de marcha, la bobina del contactor KM1 recibe la fase y se activa cerrando sus contactos principales y arrancando el motor. Además, cierra su contacto auxiliar 13-14 de tal forma que al soltar el pulsador S1, la bobina del contactor sigue recibiendo la fase ahora a través de su propio contacto auxiliar y el motor se sigue manteniendo en marcha a pesar de que hayas soltado el pulsador S1. En el caso de una sobrecarga en el motor, al cabo de un tiempo se dispara el relé térmico y su contacto auxiliar, normalmente cerrado 95-96, se abre y deja sin tensión la bobina del contactor KM1 y el motor se detiene. Una vez el relé térmico se haya disparado, solo se podrá rearmar después de que los bimetales estén lo suficientemente fríos. También es posible detener el motor accionando el pulsador S0. Debes tener muy presente que el relé térmico constituye un método indirecto de protección, ya que opera en función de la corriente que el motor está absorbiendo y a partir de ella evalúa un determinado estado de calentamiento de los arrollamientos del motor. Por lo tanto, desconoce la temperatura a la que se encuentran los arrollamientos del motor del compresor. También puedes conectar a un motor monofásico un relé térmico tripolar. Sin embargo, para evitar la sensibilidad a la pérdida de una fase, debes conectar los terminales del relé térmico como ves en la imagen. De lo contrario, si dejas una fase sin conectar, se produciría el disparo del relé térmico por falta de una fase. El relé térmico siempre debe estar ajustado al valor de la intensidad nominal de funcionamiento del motor que aparece en la placa de características del compresor y nunca a un valor superior a la nominal. En la placa de características que ves en la imagen puedes observar que cuando alimentes al motor con 230 voltios, con sus 3 devanados conectados en triángulo, circulará por cada hilo de la línea trifásica una intensidad de corriente de 14,6 amperios. Por lo tanto, en estas condiciones, el relé térmico lo deberás ajustar al valor de esta intensidad, 14,6 amperios. En cambio, si este mismo compresor lo tienes conectado a una línea trifásica de 400 voltios, estarán conectados sus devanados en estrella y la intensidad de corriente que circulará por cada hilo de la línea será de 8,4 amperios. En este caso, el relé térmico lo deberás ajustar al valor de esta intensidad, 8,4 amperios. Si te das cuenta, la tensión en cada devanado del motor es siempre de 230 voltios y la intensidad de corriente que circula es de 8,4 amperios, tanto si lo estás conectando en estrella como si lo estás conectando en triángulo. Bien, gracias por tu atención. Espero que el videotutorial te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba y si quieres estar informado de próximos videotutoriales. Bueno, ya una vez visto el video voy a explicar, ¿no? Que también está bien explicado, ¿no? Pero hay ciertas cosas que no indica. ¿Sí? Entonces, esta protección de relé térmico es una protección contra sobrecarga, ¿no? Que va colocado en la parte de potencia, va conectado los contactos principales al motor, ¿sí? Para los que han visto físicamente esta protección,
es diferente a otro tipo de protección que se conoce como guardamotor. ¿Sí? Muchas veces se saben confundir estas dos protecciones, pero cumplen funciones diferentes. Como todos sabemos, cuando el motor comienza a trabajar internamente, producto del trabajo del motor, se comienza a calentar. Y cuando existe un sobrecalentamiento en la bobina del motor, si no se actúa debidamente, este se puede quemar y se puede dañar el motor, ¿no? Entonces los motores tienen diferentes tipos de aislamiento y este tipo de protección es necesaria para abrir el circuito al momento que existe una sobrecarga o sobreamperaje en el motor. También actúa al momento de haber un desfase en el motor. El desfase es cuando existe un desacoplamiento en una de las fases, es decir, que por algún problema existe alguna fase que no se encuentra ajustada al motor. Entonces la intensidad medida en cada una de las fases no va a ser la misma, por lo tanto va a actuar esta protección. Si físicamente está indicada aquí, voy a mostrarle. Ya, físicamente es así, ¿no? Tienes una entrada que están conectados a los contactos principales de un contactor y los bornes de salida van conectados al motor. Para ajustar el amperaje que va a trabajar, tiene esta opción de aquí, ¿sí? El amperaje que tiene que ser ajustado tiene que ser el mismo indicado en la placa del motor, la intensidad nominal en que va a trabajar el motor. No puede ser ni mayor ni menor. Tiene que ser la misma para que cuando exista un sobrecalentamiento, un sobreamperaje, en un tiempo prolongado, actúe y se abra el circuito. También tiene el botón de parada, ¿sí? Para testear el funcionamiento del relé térmico. Y tiene este botón para determinar el tipo de trabajo que se va a hacer, es decir, manual automático. Es decir, si lo coloco en automático, cuando existe un sobrecalentamiento, se va a abrir los contactos principales de esta protección y vuelven a su posición inicial. Y si lo coloco en manual, cuando existe un sobrecalentamiento se van a abrir, pero yo tengo que no ajustar para que vuelva a funcionar. ¿Qué es lo aconsejable? Lo aconsejable es que trabaje manual. ¿Por qué? Porque si existe sobrecalentamiento y lo tengo en automático, inmediatamente vuelven a su posición inicial, pero no permite que las láminas bimetálicas que están formadas internamente estos contactos principales se enfríen y pueda dañar el elemento de protección. Entonces es mejor colocarlo manual para dejarlo un tiempo determinado para que se enfríe y que vuelva a trabajar. También tienen, como observan aquí, dos contactos auxiliares, un NA y un NC, que estos van colocados en la parte de mando, ¿no? ¿Sí? Entonces estas son las partes principales de esta protección. ¿Sí? Si se ven aquí, está acoplado a los contactos principales de un contactor, ¿no? Entonces la alimentación va conectado a los contactos principales, los contactos principales va conectado al relé térmico y esto va conectado a la salida al motor. Sí, bueno, aquí está cómo funciona, ¿no? Estas son las láminas bimetálicas internas que tiene este dispositivo, que al momento que existe sobrecalentamiento, estas se van a doblar, ¿ya? Y como están acopladas mecánicamente a los contactos auxiliares que están aquí, estos van a cambiar de posición. ¿Sí? Entonces el NC va a pasar a NA y el NA va a pasar a NC. Como se observa aquí, al momento de doblarse, cambia de posición. ¿Sí? La numeración es como se observa aquí. El NC 56
y el N es 78. Y el primer número siempre va a ser 9. Si yo observo que existe contactos auxiliares con 95, 96, 97, 98, yo sé que son contactos auxiliares de un relé térmico, ¿no? Siempre van a ser 95, 96, 97, 98 y estos van colocados en la parte de mando. Y los principales, estos de aquí, van en la parte de potencia. ¿Sí? Entonces, aquí indicaba, bueno, la curva de disparo, ¿sí? En que detalla el tiempo en que va a actuar la protección. Aquí está la simbología, ¿no? Si se dan cuenta, tiene la letra F. Esta es la F y la F de protección. Si tengo más protecciones, como le indicaba en clase pasada, va a ser F1, F2, etcétera, ¿no? Estos contactos principales van conectados a la parte de mando, el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6. 1, 3, 5 va conectados a las salidas de los contactos principales del contactor. Y 2, 4, 6 va conectados a la entrada del motor. Y la simbología de los contactos auxiliares 95, 96, 97, 98 son los que van en la parte de mando. Entonces hay que tomar cuenta en eso. Aquí está un pequeño diagrama del accionamiento de un motor con pulsadores marcha y paro, disculpen. La parte de mando y la parte de potencia. Y aquí está cómo actúa, ¿no? Al momento que yo presiono, se va a enclavar la bobina y va a alimentarse el motor. Pero puede ser que exista una falla, un desfase como le indicaba, o un sobrecalentamiento, sobrecarga, y estas láminas que están aquí se van a doblar, y por lo tanto los contactos auxiliares que están colocados en la parte de mando también cambian de posición y van a hacer que se abra el circuito y se va a alimentar el motor. ¿Sí? Entonces vamos a tener siempre contactos principales y contactos auxiliares en este tipo de protección. Hay que tomar muy en cuenta esto. ¿Sí? Como les indiqué, esta protección es para cuidar el motor, para cuidar la bobina del motor. A diferencia de la que vimos anteriormente, como es la termomagnético, que es para cuidar el circuito, y la diferencial para cuidar la vía de las personas. Entonces, cada uno cumple una función independiente, pero que a su vez se complementan. Cada una de las protecciones es necesaria para proteger tanto al operador como a la máquina que esté funcionando. ¿Sí? Bueno, aquí está indicado cómo se debe conectar en el caso de los motores monofásicos. Esto lo explicaré en la siguiente clase. Pero aquí se observa que la última salida de los principales del térmico va conectado a la segunda entrada del contactor, ¿no? De esta manera se debe hacer para que funcione. ¿Sí? Entonces, para hacer la selección de esta protección hay que tomar en cuenta la intensidad nominal, la que está indicada en la placa, ¿no? Tomar en cuenta que a diferentes voltajes va a ser diferentes intensidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo este motor que trabaja con 2 voltajes, 230 y 400 voltios, y que cuando trabaja con 230, la intensidad va a ser 14.6 y con 400, 8.4, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos valores para la selección. ¿Sí? Entonces aquí puedo ver la intensidad que circula. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta estos valores para hacer el dimensionamiento de la protección. ¿Sí? En el caso de haber un desfase, es decir, un desacoplamiento de una de las fases o falta de ajuste, también va a actuar esta protección. Entonces, esta información es necesaria que la tomen en cuenta al momento de hacer la selección de este tipo de protecciones, ¿no? Ya en el siguiente video que voy a subir, voy a indicar cómo funciona en el simulador y voy a hacer una pequeña práctica para que vean el funcionamiento, ¿no? Entonces, a continuación subo la segunda parte
de esta clase.